12:21 y vamos con la primera de las entrevistas que ya hemos anunciado y que es con el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero. Mañana hay pleno, sí, mañana. Normalmente es el último viernes de cada mes, pero se ha adelantado al jueves por ser seguramente el último del año por las razones que, bueno, ahora no vienen a cuento. Mañana, en cualquier caso, va a ser el pleno ordinario, el último del año, y por eso pues vamos a hablar con los grupos principales de la oposición, pues para que nos cuenten cuáles son las preguntas o las mociones, en su caso, que van a llevar a este pleno, y por supuesto para que nos hagan un pequeño balance de cuál es, desde su punto de vista, pues el modo en que se ha hecho esta gestión en 2022 por parte del equipo de gobierno que lidera como alcalde Alberto Rojo. Muy buenos días, señor Carnicero, gracias por acercarse de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara y, como siempre, bienvenido. Hola, buenos días y, como siempre, un placer poder compartir unos minutos con usted y con todos sus oyentes y televidentes. Decíamos que se ha adelantado el pleno para que no se nos acumule el trabajo, seguramente, pero bueno, en cualquier caso se ha de celebrar y se va a celebrar. ¿Cuál es la postura que en este último pleno del año pues van a adoptar ustedes desde el Grupo Municipal Popular? Mire, este pleno, que como bien ha dicho usted, se ha adelantado al jueves, no al viernes. Si Alberto Rojo hubiese hecho los deberes en su debido tiempo, no tendríamos que estar con las prisas que estamos teniendo ahora mismo, puesto que se convoca el último día para que le dé tiempo a publicar en el Boletín Oficial de la provincia los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara. Es un pleno en el que se van a atender por primera vez en la historia reciente de la democracia diferentes reclamaciones jurídicas que hemos interpuesto los grupos municipales a la elaboración del presupuesto de proyectos para el ejercicio 2023, entre los que se encuentra, por supuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular. Entendíamos en su momento, y por eso votábamos en contra, y entendemos también en este momento, que no son los presupuestos que necesita la ciudad de Guadalajara. Son unos presupuestos enormemente derrochadores, unos presupuestos que se consolida la tendencia del incremento de la presión fiscal desde que gobierna Alberto Rojo en más de un 35%, comparado con los impuestos que había en la ciudad de Guadalajara en el año 2019, en donde se aumentan las partidas de su campaña electoral, que ya ha iniciado o que ya lleva unos meses iniciándose, en propaganda personal solo y exclusivamente del alcalde, y en donde vemos que son unos presupuestos en donde realmente lo que se necesita en la ciudad de Guadalajara, como si lo entendemos, como son mayores inversiones, mayores arreglos de calles, mayores zonas nuevas, mayores instalaciones deportivas, brillan por su ausencia, porque de esas partidas, de esa ejecución, o en capítulos sociales, como es, por ejemplo, recuperar el plan de maternidad, se ha olvidado el señor Rojo. Entonces, creo entender que sí hay una razón por la cual han decidido, porque este pleno se convoca desde el equipo de gobierno, claro, y tiene que ver precisamente con esto que nos está diciendo, con los presupuestos. Claro, evidentemente, porque al día siguiente quieren publicarlos para que entren en vigor a fecha 1 de enero, que es una opción perfectamente válida. Sí, Es sí. probablemente lo único válido que vamos a llevar en el pleno del día de mañana, que se pueda convocar cuando entienda el alcalde que sea, para poder garantizarse una publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Pero vuelvo a repetir que si se hubiese hecho con la antelación suficiente y debida, pues no tendríamos que estar con estas prisas y con estas premuras que nos lleva el señor Roja. Ojalá tuviese esas prisas, pues, por ejemplo, para ejecutar la operación asfalto de verano, que a día de hoy no se ha hecho. Por ejemplo, para iniciar las licitaciones o finalizar, perdón, he dicho, las licitaciones, por ejemplo, del aparcamiento de la calle Hermanos Fernández Galiano, o, por ejemplo, de las anunciadas obras que no se han hecho aún en el barrio de los Manantiales o en el barrio de Defensores, de Adoratrices, o las zonas verdes que brillan por su ausencia, todos y cada uno de los compromisos que ha realizado el señor Rojo, o, por ejemplo, tengo que decirle, en el transporte urbano de viajeros, que tanto les gustaba hablar cuando estaban en la oposición, y que el contrato finaliza el 1 de abril del año que viene, del 2023, y ni tan siquiera, no ya que no se haya publicado el pliego de condiciones, la licitación, sino que los documentos preparatorios que tienen que ir en esa licitación ni tan siquiera han sido aprobados por la Junta de Gobierno. Aspecto que es una auténtica negligencia y temeridad la cual está llevando el señor Rojo a la ciudad de Guadalajara, en concreto en muchos aspectos, pero en el del transporte urbano de viajeros también. Le iba a preguntar ya por el balance, pero es que no nos lo está haciendo. Veo que esto de dejarlo todo para última hora y sacarlo más o menos como se puede, independientemente de que se haga bien o mal, ¿ha sido una tónica en este año una vez más?
Miren, yo creo que le está ocurriendo al señor Rojo lo que le ocurre a los malos estudiantes, que tienen, bueno, al menos en mi época, ahora los malos estudiantes hasta pueden pasar de curso, Ujú. ¿no? En mi Así época, es. si suspendías tenías que acudir a septiembre, pues ahora con el Partido Socialista pues se fomenta otras historias, otras cuestiones, no el esfuerzo, no la excelencia, no el compromiso, ¿no? Pero bueno, si el señor Rojo en los tiempos en donde había una educación, digamos, ordenada y reglada, se tuviese que valorar ahora, tendría que acudir a septiembre porque tiene varias asignaturas que le han quedado, ¿no? Y que es un año más en la que hemos perdido. Se ha perdido para la ciudad de Guadalajara. Y siempre la excusa es de otros, nunca es de la responsabilidad del señor Rojo. Vamos a ver, cuando no se ha hecho ni una sola inversión, dice, no, es que todos los precios están afectados por la guerra, por la desgraciada guerra que hay en Ucrania por parte de la invasión de Putin a Ucrania. Bien, pero es que eso ocurriría también al resto de los municipios de nuestro entorno, no de España, que también, sino de nuestro entorno. ¿Y por qué el resto de los municipios está pudiendo sacar licitaciones con mayor o menor complejidad, pero licitaciones y ejecutando obras? Y en cambio la ciudad de Guadalajara no. Mire, por ejemplo, cuando y lo llevábamos en una convocatoria, en una comisión, se ha dado cuenta de un aspecto técnico, que es la cuenta general del año 2021, es decir, el resultado del 2021. ¿Sabe usted que hay más de 2 millones de euros pendientes de justificar, que el señor Rojo, que el Ayuntamiento de Guadalajara no ha justificado con pequeñas y medianas empresas, lo cual está poniendo en un grave peligro a las pequeñas y medianas empresas? Tiene que esperar a final de año, que ha estado haciendo en marzo, en abril, en mayo, en junio, a lo largo de todo este año 2022. Podríamos hablar en materia de cultura, podríamos hablar en materia de deportes, podríamos hablar de servicios sociales, podríamos hablar de muchos ámbitos en donde hemos tenido un año en blanco. Venden ahora, afortunadamente, de lo poco que han querido continuar con nosotros, de las instrucciones o las líneas que teníamos nosotros en el deporte, sigue estando la Copa de Voleibol durante estos días en Guadalajara. No hay que olvidar que esto ya se inició con el equipo de gobierno anterior. Es lo único que hacen, es lo único que han hecho. En cultura, pues antes era una realidad en donde prácticamente todos los días se llenaba el Teatro Oro Vallejo. Eso ya no ocurre. Por algo será, por algo será. Y así es un largo sinfín de cuestiones. Eso sí, de lo que no se le olvida al señor Rojo es de gastarse todas sus partidas de propaganda, de autobombo, de circo, de pan y circo, como lo hemos calificado más de una vez. Quizás, bueno, todos sabemos que a pesar de todos estos suspensos manifiestos, él ya ha echado matrícula para la próxima legislatura. No parece que tenga esto mucha lógica, por supuesto, ustedes no se la encuentran, ¿no? De aquí a 6 meses, se intuye que va a ser más de lo mismo. Lo que no se ha hecho en año y medio no se va a hacer en medio año, ¿no? Perdón, lo que no se haya hecho en 3 años y medio no se va a poder hacer en medio año. No, no, vamos a ver, a él no le va a preocupar realizar una sola inversión, que es lo que necesita la ciudad de Guadalajara, o actuaciones urbanísticas, o nuevos desarrollos como parques, jardines, o arreglos de los servicios municipales, su gran acción de los servicios municipales en basuras, que ahora lo estamos viendo, y con lo que ha llovido en los últimos días, lo estamos viendo cómo están chorreando los contenedores al cambiar los contenedores en superficie. Ojo, que costaron 2 millones de euros que ha tirado la basura, pero que es que poner los contenedores nuevos van a costarnos a la ciudad de Guadalajara 800.000 euros. Es decir, que 2.800.000 euros para tener un peor servicio de recogida de basura. Eso es lo único que ha hecho el señor Alberto Rojo en este año. Evidentemente, no va a trabajar en esa línea. Esa línea sabe que la tiene perdida. Esa guerra de gestión, de seriedad, de responsabilidad, lo tiene perdida. Lo que va a estar trabajando en estos, ya lo lleva desde hace un par de 2 o 3 meses y va a continuar a lo largo de las próximas semanas, próximos meses, es ni una buena palabra ni una buena acción. Venderme y decir que soy el mejor del mundo siempre es algo histórico, y vender proyectos a futuro. Ya, pero que los proyectos a futuro están muy bien. ¿Y la realidad que tiene usted aquí ahora mismo en la ciudad de Guadalajara, cuál es? ¿Cuál es? Me gustaría saber qué ha preguntado a los vecinos de Aguas Vivas si estamos contentos o no con el nuevo sistema de recogida de basura, en donde vemos que todos los días, no los días de Nochebuena y Navidad, que por propia lógica se generan más residuos, es que hoy hay contenedores que llevan desde primera hora a la mañana, están completamente colmatados y no cabe ni un residuo más, porque son más pequeños que los contenedores que había soterrados, que sí podían albergar más capacidad, y por eso estaba planificado y por eso estaba calculado. Por ejemplo, ¿nos puede decir si los parques están mejor ahora que hace 3 años, que hace 4 años? Un ejemplo lo tenemos en el Barranco de la Lamín, un parque maltratado por el señor Rojo.
por el señor Rojo. O lo puedo decir otros parques, como es, por ejemplo, el Parque de Adoratrices o el Parque Adolfo Suárez, en donde hay pintadas que llevan ahí años desde que gobierna el señor Rojo y no se ha dignado ni tan siquiera a quitarlas. Eso es una valoración realmente real y seria. ¿Él lo que va a querer? Pues eso, su autobombo, y esperemos que al menos, pues bueno, cuando tenga que hacer anuncios, pueda valorar lo que ha hecho en el presente. Y esa valoración va a ser corta en cuánto tiempo, porque es desgraciadamente cero. Desde el equipo de gobierno, evidentemente, siguen echándole flores a la gestión que se ha llevado no solo en 2022, sino desde que están en el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero no lo sé, ustedes están en contacto con la ciudadanía no se chupa el dedo, ¿no? Sabe lo que hay. Mire, yo cada vez que cierro los ojos y oigo a Alberto Rojo, es lo mismo que cuando cierro los ojos y oigo a Pedro Sánchez. Sí, Que la culpa es siempre de los demás, menos del mismo. Y siempre está hablando del anuncio. Es verdad que España tiene los peores datos económicos de toda la situación económica derivada por la pandemia y de la guerra en Ucrania de toda Europa. Pero la culpa no es de Pedro Sánchez, que es el máximo responsable de la nación española. No, es de otros. En cambio, en Francia, que es una situación complicada, en Portugal, en Italia, en Alemania, pero tienen mejores números económicos que lo que tiene España. Aquí en Guadalajara, los datos económicos son peores de todo lo que es el conjunto de Castilla-La Mancha. Estamos entre las ciudades que más ha subido los precios, la inflación, y en el que menos inversiones ha habido en las capitales de provincia de toda España. Pero la culpa no es del señor Rojo, sino que es de los demás. Oiga, pues podría decir, y le voy a poner un ejemplo, y no es del Partido Popular. En Toledo, podrás estar de acuerdo o no, pero se han acometido algunas inversiones y tienen la misma naturaleza, la misma peculiaridad que lo que pudiese tener la ciudad de Guadalajara. No hay más preguntas. Oiga, mire usted, ¿por qué se hacen un lado pocas, muchas? Pero es que aquí no se hace ninguna. Y la ciudadanía, al menos lo que nosotros estamos palpando en la calle, es que realmente la ciudad está estancada. No ha evolucionado, no ha mejorado ni en servicios municipales como limpieza, como jardines, como alumbrado. Mire usted, las pantallas informativas que hay distribuidas por la ciudad de Guadalajara con Alberto Rojo han estado más tiempo apagadas que encendidas. Y eso fueron 200.000 euros de la ciudad de Guadalajara a través de los fondos europeos. Las pantallas, por ejemplo, de Bejanque o de la glorieta de víctimas del terrorismo en la calle Constitución, confluencia con Fernández y Parraguirre, están permanentemente apagadas. Solo hay que tener un poquito de dedicación a la ciudad. Señor Pedro Sánchez va en el Falcon y el señor Alberto Rojo va en el coche oficial. Y del coche oficial a su casa y de su casa al coche oficial no ve la situación que está en la calle. Y eso es lo que ocurre en el Partido Socialista, lo que ocurre en la ciudad de Guadalajara con Alberto. ¿Cree usted que lo que pretende en este trayecto del despacho al coche, del coche a casa, de casa al coche, del coche al despacho, es decir, lo que pretende es no encontrarse con el guadalajareño de a pie, con el que camina por las aceras de Guadalajara para no tener que escuchar aquello que no quiere oír? Mire, en la ciudad de Guadalajara, tengo que decir una cuestión, y eso es así, lo dice también uno con la experiencia de haber estado gobernando 12 años y también estando ahora en la oposición. La ciudad de Guadalajara tiene una peculiaridad que es envidiable respecto al resto de ciudades y municipios de nuestro entorno. Y es que si tú eres político, si tú eres concejal, si estás en el gobierno, en la oposición y estás en la calle, de una manera directa, palpas lo bueno y lo malo. Porque en la ciudad de Guadalajara, los vecinos de Guadalajara no tienen vergüenza de decirte las cosas. Que hay veces que no son agradables, porque a lo mejor son elementos de crítica o de queja, pero que hay que escucharlos y evolucionar, y hay en otros momentos en los cuales también son modelos o argumentos de enriquecer y de propuestas. El señor Rojo no puede decir ni unas cosas ni las otras, porque tiene más miedo a las quejas, a las críticas, que a las propuestas. Con lo cual, lo que prefiere es ir, pues eso, al coche, a casa, al ayuntamiento, pero es muy difícil que al señor Rojo le vean tomar un café en una cafetería de la calle Mayor o de cualquier punto de la ciudad de Guadalajara. Es muy difícil que al señor Rojo le vean haciendo deporte alguna instalación deportiva de la ciudad de Guadalajara. Es muy difícil que al señor Rojo le vean paseando por la ciudad de Guadalajara si no va con su séquito, pero no de manera individual, Si va con su séquito, es decir, va con su coche oficial y con su corte, ¿no?, que tiene de concejales, pero no palpa la que es la realidad. Miren, hemos tenido vermús a lo largo de estos días, del 24, 23, y ahí puedes estar hablando de una manera aún más directa con la gente. Y yo creo que la gran mayoría, por no decir la totalidad, nos comentaban, no solo a mí, sino que al resto de concejales,
y además que me consta que también se lo dicen al resto de concejales de otras formaciones políticas, que ¿dónde está el alcalde que no se le ve? ¿Que dónde está el alcalde que no se le ve? Me decía el otro día, sin ir más lejos, el día 26, en la calle Mayor, dando un paseo, me decía una vecina que me paraba y dice: Jaime, es que llevo más de 4 meses llamando al ayuntamiento para que me arreglen la papelera que hay debajo de mi casa. Y no es que no me la hayan arreglado, es que no he podido hablar absolutamente ni con los técnicos ni con los concejales para expresar mi queja. Eso es un claro síntoma de cuando te lo están diciendo es que algo ocurre. En fin, bueno, pues así está el tema. Este es el balance y estas son las preguntas que va a llevar mañana el Grupo Municipal Popular, tal y como nos lo ha estado comentando en entrevista, pues el portavoz de ese grupo, Jaime Carnicero, a quien ya le agradezco de nuevo su presencia y a quien ya pues le deseo que tenga una feliz noche, la del 31, y que el año 2023 y venideros pues les traigan lo mejor en lo personal y en lo profesional. Gracias, señor Carnicero, y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias y igual deseo tanto de feliz salida y entrada del año no solo a usted, sino a todos sus oyentes.